Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí otra vez en el templo para grabar el mensaje de hoy domingo y me da mucho gusto compartir la palabra de Dios. Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes y hoy no me voy a tardar tanto. El domingo pasado 1 hora y media y hoy pienso concretar un poquito más la enseñanza. Y antes de empezar el mensaje de hoy, voy a orar, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia para darte gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí en este lugar, casa de oración, Padre, para, Señor, grabar este mensaje tuyo, Padre bendito, y, Señor, conocer los tiempos que estamos viviendo. Mi Dios, yo te ruego que seas tú, Señor, el que nos guíe en este estudio, que seas tú, Padre Celestial, y que traiga la palabra, Señor, de reflexión a nuestro corazón, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, y que, Padre, así la palabra dicha, Señor, no sea la del hombre, sino la tuya, Padre bendito. Gracias, Señor, porque al acercarnos a ella podemos, Señor, entender cosas nuevas de ella, Padre Celestial. Mi Dios, que el hombre que está aquí al frente solamente sea un instrumento en tus manos. Señor, gracias por este tiempo que nos das y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes tienen su Biblia ahí, que espero que la tengan, me gustaría mucho que abrieran su Biblia en Daniel, capítulo número 8, versículo número 23. Y Daniel 8:23 dice lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, voy a seguir leyendo algunos versículos más que dice así: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará, dice la palabra de Dios, grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y cuando yo leo este pasaje definitivamente está hablando de la venida del anticristo. Y quiero ubicarme precisamente en el pasaje de 8:23, y ahí es donde nosotros vamos a tomar algo para meditarlo. Dice así, otra vez lo voy a leer, dice: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y cuando nosotros leemos este pasaje, dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces es que se va a levantar precisamente el anticristo. Y este estudio lo he titulado Hasta el colmo. Y para poder introducirnos en este estudio, yo quiero definir lo que es la palabra colmo. Y la palabra colmo significa simple y sencillamente exceder el límite de lo permitido. Eso es lo que significa colmo, ¿va? Si yo tengo este límite hasta aquí y me paso, entonces todo lo que me pase se llama colmo. Entonces, ¿qué es el colmo? Es cuando yo me excedo, me paso de lo que está permitido. Todos, sin excepción, tenemos un límite o una tolerancia. Como humanos tenemos un límite o una tolerancia para todas las cosas. Y cuando rebasan ese límite que nosotros tenemos, entonces es que nosotros tenemos un sentimiento de intolerancia. Nos volvemos intolerantes y cada uno de nosotros reaccionamos de diferente manera cuando nos colman, como se dice, hay una frase
entre la humanidad, ya me colmaste el plato, ¿ok? Y entonces, cuando exceden en nuestros límites, es precisamente cuando nosotros tenemos ese sentido de frustración, de coraje, de impotencia, etcétera, etcétera, y entonces todos reaccionamos de diferente manera. Quiero decirle lo siguiente, hermanos, Dios es exactamente lo mismo. Él permite en su infinita voluntad que las cosas sucedan, porque Él todo tiene bajo control. Pero cuando ese límite es rebasado, entonces Dios actúa. Y actúa trayendo precisamente un juicio. Y nosotros podemos decir lo siguiente, es que le colman a Dios, ¿ok? O colman a Dios, exceden el límite de que Él está permitiendo. Y entonces Él, lógico, viene a traer, y normalmente es un juicio. Sobre este aspecto hay mucha enseñanza en la palabra de Dios, de que gente que excedió el límite y entonces Dios actuó. Hoy quiero solamente tocar nada más 2 puntos que son importantes y quiero que ustedes me acompañen precisamente en este estudio cuando los hombres excedieron el límite y entonces Dios actuó. Y el primero de ellos está precisamente en Génesis capítulo número 6. Si usted abre su Biblia, en Génesis capítulo número 6, vamos a encontrar que ahí hay una historia precisamente de la humanidad que excedió el límite de Dios y entonces Dios actuó. Esta historia ustedes ya la conocen, ya muchas veces a todos los que han estado aquí en el templo han escuchado este estudio, pero hoy quiero ir paso por paso viendo los puntos en los cuales la humanidad se excedió en el límite. Y ahí la palabra de Dios dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí está el primer punto en el cual se excedieron, ¿okay? Colmaron a Dios, y el primer punto es precisamente que los hijos de Dios, en este caso los ángeles caídos, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, se metieron con las hijas de los hombres. Y entonces, este es un punto en el cual se está excediendo el límite de lo permitido, porque, déjeme comentar esto más o menos así de esta manera: la morada de los ángeles es una, y Judas dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, entonces Dios los tomó y los puso en prisiones de oscuridad. Una manera de exceder el límite es que los ángeles se metan precisamente con las mujeres de los hombres. Ese es el primer punto. Otro de los puntos es que la maldad de los hombres, dice la palabra de Dios en el 5, era mucha sobre la tierra, ¿okay? Y cuando hablo de maldad, hablo de un hombre perverso. Y esto de la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, es precisamente porque el hombre, todo el pensamiento del corazón del hombre no fue hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Y entonces la maldad, el aumento de la maldad en el hombre es producto de su manera de pensar. Y quiero que nosotros analicemos un pasaje de cómo se da esto y cómo es que se aumenta la maldad. ¿Por qué se aumenta la maldad? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el Salmo número 64,
Salmo 64, vamos a encontrar lo siguiente. Dice así la Biblia, hablando de los malos, de los perversos, dice, versículo 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Y luego, versículo número 5 dice, obstinados en su inicuo designio. Así dice la palabra de Dios. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Y el versículo número 6 es muy específico cuando la Biblia habla que todos los pensamientos del corazón en la época de Noé eran solamente hacia lo malo. Y el versículo número 6 aquí está hablando o está describiendo cómo es que el inicuo piensa su maldad. Y dice así, inquieren iniquidades. Y cuando dice la Biblia inquieren iniquidades, esto es un proceso del pensamiento. Eso es echar el aparato psicológico del razonamiento a funcionar. Y a funcionar hacia la iniquidad, hacia la maldad. Por eso dice aquí, inquieren iniquidades. Y luego dice, hacen una investigación exacta. Y cuando la Biblia dice que hacen una investigación exacta, están diciendo, hermanos, de veras que todo lo que se está pensando, todo lo que se está razonando, todo lo que el hombre está analizando es precisamente hacia la iniquidad. Y dice, hacen una investigación exacta, o sea, nada se le escapa. Todo está viendo, todas las cosas para hacer lo malo está viendo y está considerando cada una de las cosas que lo lleva precisamente hacia la maldad. Y dice así, hacen una investigación exacta, y dice, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Y cuando dice la Biblia es profundo, no habla simple y sencillamente de una manera de pensar así de que, oye, vamos a hacer esto. Sí, hombre, vamos a... Y lo piensan y se van a hacer lo malo. No, esto no es así. Todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, inquieren, hacen una investigación y todo el pensamiento, dice la palabra de Dios de ellos, de su corazón, dice, es profundo. Y cuando dice es profundo, es porque no es una manera de razonarlo sencilla, sino una manera profunda de razonar las cosas, de entender las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los tiempos de Noé? La gente en los tiempos de Noé está pensando, analizando, proyectando y haciendo precisamente lo malo. Por eso dice la Biblia que hay un aumento de maldad sobre la tierra. Y luego dice la palabra de Dios allá en Génesis 6, dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Y me llama mucho la atención este pensamiento cuando la Biblia dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Aquí la palabra corromper tiene un significado muy especial. Y cuando yo lo estudié, cuando estaba estudiando este pasajito para hacer el estudio, la palabra corromper aquí es algo que se echa a perder. Y algo que se echa a perder y que ya no sirve para nada y que no hay manera de que vuelva a ser algo bueno. Eso es lo que significa aquí en este pasaje en Génesis capítulo número 6, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y es algo que ya no tiene solución, algo que ya no tiene vuelta para atrás.
Es algo que ya se echó a perder y que por más que se hagan cosas para que eso se convierta en bueno, ya no, porque ya cambió su estructura molecular o yo no sé, y entonces ya no se puede resolver. Así se va a quedar ya para siempre. ¿Okay? Algo que ya no sirve, que huele mal, que jamás va a volver a hacer algo bueno. Y entonces, cuando yo leo esto, entonces es grave la situación que se está viviendo en los tiempos de Noé, porque la humanidad está echándose a perder, y a tal grado de que ya no hay para atrás en ellos. No hay una oportunidad de que el hombre piense correctamente y se vuelva de alguna manera a Dios, sino que está ya echado a perder, y esa es su naturaleza. Y dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces, cuando dice corrompido su camino sobre la tierra, y dice la Biblia en Génesis 6, y la tierra estaba llena de violencia, entonces la tierra llena de violencia es una consecuencia precisamente de lo que nosotros estamos diciendo, de los pensamientos, del razonamiento del hombre solamente hacia lo malo, de planear muy bien hacia lo que es la iniquidad. Entonces, eso simple y sencillamente se refleja en una conducta, y esta conducta es lo que la Biblia dice, tierra llena de violencia, corromper el camino de los hombres sobre la tierra. Entonces, ¿en qué deriva el hecho de que el hombre piense solamente hacia el mal, de que el razonamiento del hombre sea hacia el mal? Pues deriva precisamente en una conducta violenta de los hombres, y ya no, en el camino que ellos van siguiendo, entonces es un camino que está corrompido y que ya no hay oportunidad de que ellos regresen, no hay oportunidad ya de arrepentimiento. Y esto es serio. Si nosotros comparamos esto con lo que dice Romanos, que Dios reprobó su mente y los entregó a sus pasiones desenfrenadas, entonces los tiempos de Noé, déjeme buscarlo, en Romanos capítulo número 1, los tiempos de Noé es así, de esta manera, corrompida la gente. Y entonces dice la palabra de Dios en Romanos 1 lo siguiente, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿ok? Y dice la Biblia 28, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Romanos capítulo 1, versículo 28. Entonces, esta es la situación que se está viviendo en los tiempos de Noé. Y es muy significativo lo que Dios le dice a Noé, que por eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, Él va a destruir a la humanidad entera. La segunda situación que yo quiero considerar es una situación que ya muchas veces nosotros hemos platicado aquí en la Biblia. Y esa situación está precisamente en Génesis capítulo número 18 y capítulo número 19. Me gustaría que ustedes en su casa leyeran la historia de Sodoma y Gomorra y cómo está esta historia. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que había una gran queja contra Sodoma y Gomorra, y que él venía para ver si era cierto de lo que se estaban quejando acerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice a Abraham que él se propone destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y entonces Abraham le dice, oye, ¿vas a destruir al pecador con el justo? Y entonces ya conocemos la historia. Abraham le dice, si hay 50 justos y no hubo 50, 40, sí, y resultó que no había justos en las ciudades de Sodoma y Gomorra.
Y el único justo que había ahí era el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, que tenía sus hijas y tenía su esposa. Y entonces Dios decide destruir precisamente las ciudades de Sodoma y Gomorra porque rebasaron el límite permitido por Dios. ¿Cuáles son esos límites que la ciudad de Sodoma y Gomorra rebasó? ¿Cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra que rebasó el límite permitido por Dios? Y cuando nosotros abrimos la Biblia, en Ezequiel capítulo número 16, versículo 49 y 50, ahí vamos a encontrar precisamente 6 pecados por los cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y el primer pecado, dice la Biblia, que era la soberbia. Y la soberbia es un pecado en el cual Dios rechaza completamente. La Biblia dice que Dios al altivo lo trata o lo mira de lejos, pero Él atiende al humilde. Y cuando nosotros entendemos que la soberbia es el pecado que Dios no puede ver, entonces nos damos cuenta por qué es el pecado que Dios no puede ver. Porque el pecado que destruyó a aquel ángel que era corona en la creación fue precisamente la soberbia, porque él dijo lo siguiente allá en Isaías capítulo número 18 y Ezequiel, ahorita se me van los pasajes de la mente, en Ezequiel 28 y Isaías 14, dice la Biblia que el diablo dijo que en los cielos iba a poner su trono junto a las estrellas de Dios, allá lo iba a poner, y dice: subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y eso es el pecado de soberbia, el que hizo caer precisamente al diablo y a todos los ángeles que se vinieron con él. Entonces, el pecado de soberbia es un pecado que colmó a Dios en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y eso está en Ezequiel capítulo número 16. El segundo pecado dice que fue la saciedad de pan. Así lo dice tal cual en Ezequiel. Y entonces aquí estamos hablando de que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran unas ciudades donde había abundancia. Y es muy significativo que es una ciudad donde había abundancia, pero dice que uno de los pecados de la ciudad de Sodoma y Gomorra dice: no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Y entonces la soberbia los lleva a que se sacien ellos solamente y que solamente se vea por ellos, y que la situación de Sodoma y de Gomorra era el yo primero, después yo y al último yo, porque dice la palabra de Dios que ni siquiera fortalecieron la mano del afligido, o sea, no vieron por la gente menesterosa, no vieron por los pobres que estaban allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Simple y sencillamente ellos vivían para sí mismos y se saciaban a sí mismos, y entonces ellos no compartían lo que, bueno, era la bendición de Dios, y ellos se saciaban a sí mismos, saciedad de pan. Y el otro pecado que hizo caer a Sodoma y Gomorra fue, dice, abundancia de ociosidad. Okay. Y cuando la Biblia dice ociosidad, está hablando de gente floja, o sea, estás de ocioso. Y acuérdense lo que dice un dicho por ahí, okay: mente ociosa, taller de el diablo, okay, o taller de Satanás. Eso es lo que dice el dicho, que no está en la Biblia. Esto no es un proverbio bíblico, es un proverbio de la gente común.
Ya decía Cantinflas lo siguiente, dice: los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Así lo dijo en la película El Padrecito. Ojalá y tengan oportunidad. Entonces, este es un dicho de los viejitos, ¿verdad? Mente ociosa, taller del diablo. ¿Okay? Y entonces un pecado precisamente de la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, abundancia de ociosidad. O sea, la gente no tenía mucho tiempo libre. Y cuando habla aquí que tenía mucho tiempo libre, no era precisamente para pensar en lo bueno, sino era para pensar en lo malo, hacer las cosas como en los tiempos de Noé, que todo designio de la mente, del corazón, era solamente hacia el mal. Y luego dice la palabra de Dios, ahí en Ezequiel 16, versículo 49, dice: hicieron abominación delante de Jehová. Y este es el pecado más fuerte que hizo o rebasó el límite permitido por Dios, la abominación delante de Jehová. Y esa abominación delante de Jehová está descrita muy bien en Isaías capítulo 3, versículo 9. Voy a ir, y eso sí lo voy a leer directamente de la palabra de Dios. Y dice así, Isaías capítulo número 3, versículo número 9. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, dice, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Está diciendo que el pecado de abominación que se presentó en la ciudad de Sodoma y de Gomorra fue un pecado que ellos lo publicaron y no lo disimularon. Y es un pecado que a ellos los llevó hacia la maldad. ¿Cuál es este pecado que ellos publicaron y que no disimularon? Si nosotros vamos a Génesis capítulo número 19, vamos a encontrar cuál es el pecado de la ciudad de Sodoma que los habitantes de dichas ciudades no disimularon y sí lo publicaron. Y se los voy a contar. Ese pecado es cuando llegan los ángeles, se hospedan en la casa de Lot, y entonces los habitantes de la ciudad se dan cuenta de que llegaron dos varones ahí, y entonces dice la palabra de Dios que vinieron desde el más chico hasta el más grande. Así dice la palabra de Dios, examínelo usted ahí en su casa. Y le decían a Lot: saca a los varones que llegaron contigo para que los conozcamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí la palabra conocer no es de que, oye, te lo presento, ¿cómo te llamas? No es eso. La palabra conocer aquí está en relación con Génesis capítulo número 4. Génesis 4. Génesis 4:1 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, y dice, la cual concibió. Y aquí conocer en la Biblia es un eufemismo, y eufemismo es una manera de decir las cosas o de suavizar un poco las cosas. Y la palabra conocer aquí en este pasaje de Génesis 4 es exactamente la misma aplicación que se está dando en Génesis capítulo número 19. Génesis 4 es tener relaciones sexuales, porque Adán conoció, y si nosotros queremos traducir bien es, Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, y entonces Eva concibió.
Y cuando la ciudad, los habitantes de Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios que vinieron y le dijeron a Lot, saca a los varones que han llegado contigo esta noche para que los conozcamos. Entonces la palabra conocer ahí tiene la implicación de relación sexual. Entonces los habitantes de Sodoma querían tener relaciones sexuales con aquellos varones. Y Lot dice, aquí tengo 2 hijas vírgenes, hagan con ellas los que quieran. Y dice la palabra de Dios que no escucharon a Lot y hacían gran violencia contra Lot porque querían ver a los ángeles que habían llegado. Entonces dice la palabra de Dios que agarraron a Lot y lo metieron adentro de la casa. ¿Cuál es el pecado de abominación? ¿Cuál es el pecado de Isaías capítulo número 3, versículo número 9, que no disimularon, y que publicaron? Ese pecado se llama homosexualidad. Es el pecado de abominación. Y dice la Biblia claramente, allá en el Nuevo Testamento, que ninguno que se echa con varón va a entrar al reino de los cielos, ni los homosexuales van a entrar al reino de los cielos. Entonces, esos son los pecados que rebasaron el límite de Dios. Y principalmente el pecado de la homosexualidad fue el que rebasó el límite. Y entonces, cuando se rebasa este límite, Dios actúa sobre Sodoma y Gomorra. Ahorita vamos a ver más adelante qué fue lo que dijo Dios que iba a hacer con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué? Hay una pregunta que yo quisiera hacer. ¿Por qué nosotros llegamos al colmo de las situaciones? Y la primera respuesta que nosotros vamos a dar a esta pregunta es porque nuestra naturaleza pecaminosa hace que nosotros lleguemos a rebasar el límite que Dios permite por nuestra propia naturaleza. El Salmo número 51 dice la palabra de Dios, voy a buscarlo, Salmo número 51, dice la Biblia en el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto quiere decir que nosotros por naturaleza traemos precisamente esa tendencia hacia el pecado y traemos esa tendencia hacia hacer lo malo. Pablo decía que hay una ley en él y en cada uno de nosotros, que es la ley precisamente del pecado, que nos arrastra a hacer lo que nosotros no queremos hacer, porque es una ley que es naturaleza humana. Y entonces nosotros llegamos a rebasar los límites de Dios por nuestra propia naturaleza, por la naturaleza caída que nosotros tenemos. Por naturaleza, mi pensamiento siempre va a ser hacia lo que es pecado. Por naturaleza, mi razonamiento va a ser hacia lo que no es correcto. Eso es mi naturaleza. Y yo tengo que sobreponerme a esa naturaleza cuando le entrego mi vida a Jesucristo, y esa naturaleza vieja, pecaminosa, es crucificada en la cruz del Calvario. Y entonces la única manera en que yo pueda vencer la naturaleza es dejando que el Espíritu Santo venga conmigo y empiece a renovar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Es la única manera en que nosotros podemos hacer nuestro cambio de naturaleza. No podemos nosotros, necesitamos la ayuda de Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué llegamos a rebasar el límite?
Primero, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y en segundo lugar, llegamos a rebasar los límites porque tenemos una influencia desde el exterior hacia nosotros. O sea, no solamente batallamos con lo nuestro, con nuestra propia naturaleza, sino que también tenemos una influencia que viene desde afuera hacia adentro de nosotros. Y a mí me gusta cómo lo pone Pablo. Pablo lo pone de la siguiente manera. Él lo llama misterio de iniquidad. Así lo llama Pablo. O sea, es la influencia que nosotros tenemos del demonio hacia nosotros, de el Satanás, del diablo, de el dragón, etcétera, etcétera. Y toda esa influencia Pablo la pone como misterio de iniquidad. Y cuando yo examino lo que se refiere a iniquidad, se refiere a calidad de inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso, gran injusticia. Y entonces quiero llamar la atención precisamente a esto. Ok, iniquidad es cualidad de injusto, es naturaleza ser así. Un inicuo es alguien que así es su naturaleza, de ser malo, de ser perverso, ¿okay? Eso significa inicuo o iniquidad. Y entonces podemos entender lo siguiente: ¿cómo es que yo rebaso el límite? Yo lo rebaso porque batallo con mi naturaleza pecaminosa y aparte de eso batallo con toda esa influencia que viene y me arrastra y me tienta hacia hacer lo malo. Y esa naturaleza que viene desde afuera, Pablo la pone como misterio de iniquidad. Y entonces yo quiero presentarles esto, el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad, ¿okay?, se originó precisamente en el cielo, con la caída de Luzbel. Y nosotros, ya le dije, lo podemos encontrar allá en Isaías y en Ezequiel, cómo fue que ese ángel que era corona de la creación cayó. Y lo que dice la palabra de Dios en relación con misterio de iniquidad es que ya está en acción el misterio de iniquidad. Y cuando yo trato de ver la Biblia desde cuándo está en acción el misterio de iniquidad, yo voy a encontrar que desde cuando cae el Satanás en pecado, desde cuando es expulsado de los cielos, entonces es que empieza el misterio de iniquidad. Pero en relación con el hombre, yo voy a Génesis capítulo número 3, ahí déjenme darles el pasaje, y es ahí donde nosotros empezamos a encontrar el misterio de iniquidad funcionando en relación con el hombre. Y entonces el misterio de iniquidad está presente desde la creación del hombre en el huerto de Edén, tentando precisamente y haciendo caer a Eva. Y la Biblia dice, ya está en acción, solo que al presente hay alguien que lo detiene. Esto ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones. ¿Quién es el que detiene o el que está deteniendo el misterio de iniquidad? Es precisamente el Espíritu Santo y la iglesia, cuando nosotros estamos predicando al Señor. Y entonces el misterio de iniquidad en el final de los tiempos, ya cuando se acerque el final de los tiempos, se va a tener algunas caracterizaciones. Por ejemplo, el misterio de iniquidad, va a haber muchos lobos con pieles de ovejas, va a haber una grande apostasía y otras muchas cosas más que el misterio de iniquidad va a hacer antes o en el final de los tiempos. Y una de las cosas que va a hacer precisamente el misterio de iniquidad es que la iglesia se vuelve apóstata. ¿Okay? La iglesia, el misterio de iniquidad va a tratar de destruir la iglesia y es una de las cosas que nosotros en la actualidad estamos viendo.
Déjenme nomás decirles así algo muy rápido. El hecho de que nosotros estemos socialmente distanciados, porque es una medida de seguridad, que estemos en nuestras casas, vaya, para que no te contamines, rompes el ciclo de contagios, etcétera, etcétera. Eso, cuando nosotros lo pensamos desde el punto de vista de salud, decimos, pues es algo muy bueno. Pero cuando nosotros vemos las implicaciones espirituales que esto tiene, nos vamos a dar cuenta de que este distanciamiento que nosotros tenemos socialmente hablando, le ha servido mucho al diablo para destruir la iglesia, porque en el distanciamiento nosotros vamos a encontrar que los hermanos se enfrían. No es igual estar aquí en el templo presentes todos alabando que estar en las casas a través de una red social. Esto nunca va a ser igual. Y en el distanciamiento social hay muchos hermanos que pueden decir, bueno, voy a oír una predicación y a lo mejor esa predicación no es del todo correcta, no es doctrinalmente hablando correcta, y entonces se empieza a desviar la situación, y entonces es que el diablo está destruyendo la iglesia. Ahora, quiero ver algunas cosas y traer de lo que nosotros hemos dicho a la actualidad. Los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios que la tierra estaba llena de violencia. Miren, quiero que veamos esto. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, nosotros tenemos lo siguiente en la actualidad. El año pasado fueron 239,219 carpetas de investigación por violencia intrafamiliar. En este año, solamente enero, febrero y marzo, ¿okay?, los casos de denuncias por delito contra la familia son 63,104 en México. Y esto equivale a que la violencia intrafamiliar en estos 3 meses, que todavía no había pandemia, enero, febrero y marzo no había pandemia todavía, y sin haber pandemia creció un 20.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de la violencia intrafamiliar va hacia arriba. Enero, febrero y marzo del año pasado fueron 52,586 contra 63,000 que hay en enero, febrero y marzo de este año. La violencia intrafamiliar está creciendo, y dice la Biblia, la tierra estaba llena de violencia. Feminicidios en México, y aquí tenemos una gráfica que es 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, y aquí tenemos cómo es que han ido precisamente los feminicidios en México, y nos estamos dando cuenta que en un lapso de 1, 2, 3, 4, 5 años, esto ha crecido enormemente. O sea, no hay una gráfica que descienda, al contrario, que los feminicidios en México están creciendo, y están creciendo precisamente por la violencia. Quiero enseñarles esto que es muy interesante. En México hay algunos estados que han declarado precisamente una alerta contra la violencia de género. Esos estados, quiere decir que en esos estados la Federación dice, aquí son estados que son
violentos contra la mujer. Y entonces nosotros tenemos todo esto que está pintado de rojo, son estados que han sido declarados estados precisamente que tienen alerta contra la violencia contra las mujeres. Y si nosotros nos damos cuenta, acá el norte, a excepción de Nuevo León, ¿okay? El norte se supone que no tenía o tiene estado de alerta contra la mujer, pero fíjense lo que pasó un poquito más adelante. Los que no tenían, ahora están pidiendo que esos estados sean considerados estados que tienen alerta contra la violencia de la mujer. No sé si me expliqué. ¿Okay? Los estados mismos dijeron, es que nosotros también tenemos violencia. ¿Por qué entonces no nos consideran estados que con alerta, con una alerta acerca de la violencia contra la mujer? Voy a presentar otra vez la gráfica. ¿Okay? Miren, las Bajas Californias, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas. Y luego los del centro, aquí la franjita esta, y luego Yucatán. Estos se supone que no tenían alerta contra la mujer, pero cuando la situación cambia y entonces estos estados, ¿se acuerdan los del centro? Aquí están, ellos están pidiendo que se les ponga también con alerta contra la violencia de la mujer. Yucatán, Baja California Norte, Sonora, Coahuila. El cinturoncito que no tenía, aquí tampoco que no tenía, y Yucatán que no tenían, ahora sí están pidiendo que tengan alerta contra la violencia de la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que está en aumento la violencia contra la mujer. ¿Ok? Las mujeres de 15 años y más hay 46.5 millones, y el 66% de esas mujeres han sufrido precisamente violencia. ¿Okay? Estamos muy altos, hermano, estamos muy altos. ¿Okay? Porque de esos son 30.7 millones de mexicanas han experimentado una vida de violencia, que corresponde a que 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas. Esto es para pensarse. 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas. ¿Okay? Tiempos violentos, feminicidios. Estas son gráficas de los feminicidios del año pasado a enero de este año. Ustedes pueden ver la barra. No desciende, está creciendo. Los feminicidios están también creciendo. Vivimos tiempos violentos. ¿Okay? Aquí ya tenemos enero 14. No tengo la gráfica de febrero y marzo porque no las puedo encontrar. Pero esto está creciendo día a día. Homicidios en México. ¿Okay? Esa es la gráfica de los homicidios en México. ¿Okay? De 1990 hacia 2019, la gráfica va hacia arriba. ¿Okay? Tasa de homicidios otra vez, aquí está la gráfica. Esto va hacia arriba. Okay. Esto va hacia arriba. Suicidios en México. Okay. Interesante, muy interesante. Okay. Desde el 90 hasta el 15, suicidios 5.4 por cada 100,000 habitantes. Esa es la gráfica de los suicidios en México. Si lo queremos ver en números, aquí tenemos. Okay. En el 2015, más de 6,000 personas
se suicidaron en México en el 2015. ¿Okay? En el 2000, más o menos 3.500, pero en el 2015 la gráfica aumentó precisamente a 6.400 por ahí los suicidios en México. ¿Qué les quiero decir, hermano? ¿Qué les quiero decir con esto? La maldad está creciendo, la violencia está creciendo, los pensamientos de la humanidad son de continuo hacia el mal. Lo voy a llevar a algo más. Isaías 3:9. Dice la Biblia, el pecado de Sodoma ya sabemos cuál es. ¿Okay? Bueno, hoy tenemos esta comunidad LGBT, TT y Q, no sé qué tantas cosas más. Ellos tienen su propia bandera y esa bandera tiene color rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste o azul y el índigo. Y cada uno de esos colores tiene un significado muy especial. Vida, salud, luz del sol, naturaleza, serenidad y espíritu. Esos son los significados de la bandera de la comunidad LG o la comunidad gay que nosotros conocemos. Pero esos colores también significan algo. Rojo, soy gay, ¿ok? Anaranjado, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy heterosexual. Pero el índigo dice, no, yo simple y sencillamente soy una persona. Todos los años hay una marcha que nosotros decimos, es la marcha del orgullo LG BTI. Y en México no fue la excepción. Dice la Biblia que no esconden su pecado, sino lo publican. Y cuando nosotros entendemos o vemos que esto se da en todos los países del mundo, en todos los países del mundo se da esto. Y los postulados de ellos, por ejemplo, sé libre de amar a quien quieras y siéntete orgulloso de decir quién eres. Es uno de los postulados. Otro de los postulados, aunque no pertenezco a ninguna nación, esto es una bandera que llevo en mi corazón. y esos pensamientos que están introduciendo en la sociedad. Otro pensamiento, soy un chico y amo a un chico, soy una chica y amo a una chica. Pero el pensamiento más fuerte es no, soy una persona y amo a una persona. Y aquí ya hay un cambio acerca de esta situación. Hoy estamos en las mismas condiciones de Sodoma y de Gomorra y estamos excediendo los límites que Dios ha puesto. Hermano, quiero que lo entendamos. Estamos excediendo los límites que Dios ha puesto porque ahora ya no se esconde esto. Ahora lo que está pasando es que todos se organizan y simple y sencillamente hacen una marcha y los gobiernos de nosotros están legislando sobre esto y están queriendo que nosotros esto lo aceptemos como una normalidad. Y esto nunca va a ser normal de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces cada vez que nosotros legislemos sobre la homosexualidad, bueno, todo lo que trae esto, la comunidad, y el gobierno permita esto, entonces es que nosotros excedemos el límite y nos va a ir mal. Termino con esto. Consecuencias de exceder el límite. Génesis 6:7 dice la Biblia lo siguiente: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves de los cielos. Génesis capítulo número 6, versículo 13 dice lo siguiente: Dios le dijo a Noé, he decidido poner fin a todo ser, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Entonces, esto de lo que yo estaba hablando, cuando se excede el límite permitido por Dios, entonces es que Dios hace un juicio sobre la situación. Y ese actuar de Dios es precisamente como está aquí en Génesis capítulo número 6, es raer, quitar la maldad así de tajo. Cuando nosotros hablamos de Sodoma y de Gomorra, en Ezequiel capítulo número 16, versículo número 50, dice la Biblia lo siguiente: se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, está diciendo Jehová. Dice, y cuando lo vi, las quité. Sucedió exactamente lo mismo que en los tiempos de Noé. Dios actúa haciendo un juicio sobre lo que nosotros estamos haciendo cuando excedemos los límites que Dios nos ha puesto. Estamos muy prontos, estamos muy, de veras, créanmelo, estamos muy cerca de que Dios intervenga en la actualidad por todas las condiciones que nosotros tenemos, exactamente igual que en los días de Noé, y tenemos condiciones muy similares como las de Sodoma y Gomorra. Dios va a traer un juicio, porque Daniel dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces es que Dios va a intervenir. Termino con esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Las situaciones que se vivieron en los tiempos de Noé son muy semejantes a las situaciones nuestras. El pecado de abominación de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que no lo escondieron, sino lo publicaron, por la cual fueron destruidas, es el mismo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Y no podemos aceptarlo como normal, aunque los gobiernos legislen y digan que eso es normal. No podemos aceptarlo como normal, porque la Biblia lo llama pecado delante de Dios. Y eso es la nominación para este pecado, que es abominación delante de Dios. Así nosotros también tenemos que entenderlo como está en la palabra de Dios. No discriminamos a nadie, no somos homofóbicos, quiero que lo entendamos, pero no podemos aceptar como hijos de Dios que eso sea normal. Los índices de maldad en los ámbitos de nuestro mundo están creciendo aceleradamente. Ahí están las gráficas. La violencia en el mundo parece que no tiene control. Revisen lo que pasó después de la muerte de esta persona allá en Estados Unidos, cómo se levantaron en casi la mayoría de los estados que forman Estados Unidos, y cómo protestaban y había violencia. La palabra dice, que cuando lleguemos al colmo, Dios va a levantar ese rey altivo de ojos. Ese rey altivo de ojos es precisamente el anticristo. Lo explico. Inicuos o pecadores están llegando al límite y están rebasando el límite de Dios. Cuando empiecen a rebasar el límite de Dios, que empiecen a llegar al colmo los pecadores, entonces se va a levantar el inicuo, mas no por sí, lo va a levantar precisamente el misterio de iniquidad. En Tesalonicenses ahí dice, entre este y esto está precisamente el rapto de la iglesia. Porque Dios necesita sacar a su iglesia, llevarse a su iglesia, para poder entonces que el anticristo se levante y castigar a la humanidad en su exceso de pecado. Creo que esto está
muy bien, muy entendible. Los pecadores se levantan, van a rebasar el límite, y al momento de rebasar el límite, se tiene que levantar junto con ellos el anticristo. Pero en ese ínter, la iglesia es levantada para que Dios pueda traer juicio sobre la humanidad por haber llegado al colmo de lo permitido. Okay. Termino con esta pregunta, la final. ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar al colmo de la iniquidad? ¿Cuánto tiempo para llegar al colmo? Creo firmemente que nosotros estamos llegando como humanidad a los límites que Dios ha puesto. Y creo firmemente que Dios va a intervenir muy pronto para sacar a su iglesia de esta humanidad tan perversa, tan pecadora, tan inicua, y nos tiene que levantar para entonces Él hacer el juicio, que es la gran tribulación. Y muy pronto, a lo mejor, hermanos, nosotros somos arrebatados con el Señor Jesús, porque Él va a traer juicio sobre la humanidad. Déjeme orar en esta hora. Padre, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque escuchas nuestra oración, Señor. Y Padre, al entender tu palabra, Señor, sabemos que muy pronto, Señor, estamos rebasando los límites que tú has puesto, Señor. La maldad es mucha, el pecado es mucho, Señor. Padre, la violencia es mucha, Señor. Estamos viviendo los mismos tiempos que se vivieron en Noé. Estamos viviendo los mismos tiempos que se vivieron en Sodoma, Padre Celestial. Por favor, Señor, interven tú, Padre Celestial, para que esto, Señor, pueda detenerse, Padre Celestial. O bien, Señor, puedas hacer el juicio que tú tienes que hacer sobre la humanidad, Padre bendito. Señor, permite, Padre, que nosotros como iglesia estemos con nuestros ojos abiertos, entendidos de los tiempos que estamos viviendo, Padre Celestial, y así de esta manera, Señor, nos preparemos para venir al encuentro contigo, Padre. Señor, que cuando vengas, Señor, nosotros ya estemos preparados, Señor, para ir a morar contigo por toda la eternidad, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, Señor. Que cada día, Señor, nuestros ojos sean abiertos y cada día nuestros oídos, Señor, se agudicen para oír tu palabra y para ver los tiempos que estamos viviendo. Mi Dios, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.